Hola, ¿cómo están todos? Ya somos 23 Tardes. clases, así que vamos a empezar. A mí ya ahora les voy a poner la presentación para que nos conozcamos. El que puede prender la cámara, el que quiere, bienvenido sea. De todos modos, si hoy no tienen programado encender la cámara por X razón, pueden resolverlo por favor para la clase que viene. Si hablaron con alguien que ya cursó la materia conmigo, o sea, tiene que haber sido el año pasado, ya les van a contar que para mí es importante que prendan la cámara, porque esta materia, como yo la doy, es importante el debate. Y va a ser parte también de su nota, el debate y la participación en clase que ustedes tengan. Yo, Agustín Greve y Tamara Escalante creo que ya fueron mis alumnos en alguna parte, en alguna materia. Hola Juan Martín, ¿cómo estás? La idea es que si ustedes siguen la materia con los debates y día a día, no debería ser difícil la aprobación de la misma. Es una materia que yo la doy muy ligada a la actualidad y si es histórico también ligado a los debates y a la participación. Con lo cual, espero que empiecen a prender las cámaras. Bueno, Agustín, gracias. Bueno, perdón, mi perra ladra, no sé qué le pasa. Bien, voy a empezar a compartir pantalla. Ahí estamos. Bueno, mi nombre es Constanza Prause, yo soy licenciada en Comercio Internacional. Soy la administradora del puerto Las Palmas, trabajo desde siempre en logística internacional. Y esa es mi formación, entre otras cosas. También soy coach ontológico, que no tiene que ver tanto con formación de escenarios internacionales, sino más con ética en los negocios que se da en cuarto o quinto año. Bien, para que ustedes estén al tanto, los objetivos de la formación de escenarios internacionales tienen que ver con que ustedes entiendan a formar y a analizar los diferentes escenarios nacionales e internacionales, porque no solamente hablamos de escenarios que tienen que ver con la internacionalidad, sino también con la nacionalidad. También vamos a hablar de la regionalización, las regiones, cómo se forman con bloques, por ejemplo, Mercosur, la regionalización de la Unión Europea, todos los bloques regionales que se forman y se formaron a través del tiempo, y qué implicancia tienen en la historia. Esta materia tiene que ver mucho con la historia, pero también tiene que ver mucho con cómo la historia implica o impacta en el presente. Principales esquemas de integración, el Mercosur, la Unión Europea, el NAFTA, entre otros. Elementos de formación de los escenarios internacionales, como les decía recién.
el derecho, la historia, pero también vamos a hablar de la cultura, cómo la cultura impacta en la formación de escenarios internacionales y cómo va cambiando un poco la historia, la tecnología, que impacta día a día en la formación de escenarios internacionales, la economía, la finanza y la política. Y todo esto, aplicar los contenidos estudiados a las diferentes situaciones específicas de contexto internacional. Va a ser valorado, en la siguiente filmina les muestro, va a ser valorado todo lo que ustedes puedan traer a clase para debatir. ¿Ustedes están viendo bien la presentación para empezar? Sí, profe. Ah, bien, bueno. Sí, profe. Bien, gracias. Sí, gracias. profe. Perfecto. Esa participación está bien. Yo de ninguna manera voy a hablar como loro todo el tiempo, con lo cual ustedes prepárense. Esta clase obviamente está todo bien que no hablen tanto, pero sí les puedo asegurar que la participación es muy, o sea, yo tomo mucho en cuenta la participación para los parciales y los finales. O sea, un final puede definir la participación que tuvieron en clase bastante. Bien. Los trabajos prácticos, las presentaciones, vamos a ir. Yo sé que ustedes están en primer año y después, ahora cuando nos presentemos, me van a decir si están en la carrera de marketing o en la carrera de comercio exterior, o si hay alguna otra carrera involucrada en la UCES con esta materia de escenarios internacionales. Bueno, la asistencia, los trabajos prácticos y las presentaciones. Obviamente que su evolución en los trabajos prácticos y en las presentaciones vamos a tenerlos en cuenta también, voy a tenerlos en cuenta. La participación en los debates, lo que yo quiero que ustedes aprendan con esta materia, además de la parte teórica, a poder fundar lo que ustedes piensan, sus pensamientos o sus posturas en los debates, que van a tener fundamentos personales basados en la teoría, obviamente. Si ustedes aprenden eso, no les va a costar para nada la materia de escenarios. Bueno, opiniones fundadas, como les decía, y la cámara encendida. Ahora, yo en esta clase, que es la primera, el check-in, yo todas las clases hago check-in, que ya van a ir viendo de lo que significa o de lo que se trata, pero esta vez el check-in va a ser para conocerlo también a ustedes un poco, a grandes rasgos de qué carrera son. Bueno, el nombre ya lo voy viendo, obviamente, ahí lo veo a Juan Martín, gracias por prender la cámara, Juan Martín. Y bueno, que se presenten un poco para ver la carrera en la que están formándose y para ver yo la orientación que le damos a la materia. Por ejemplo, Juan Martín, ¿de qué carrera sos? Profe, de marketing, profe. De marketing. Bien, bien, bien. A ver, otro. Hola, Brian, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. Yo también de la carrera de marketing. Bien, de marketing, está. Si en cualquier momento de la clase ustedes me pueden interrumpir, que no es interrupción, sino que yo lo tomo como algo que enriquece a la clase. Como les decía recién, yo para nada quiero estar hablando como un loro toda 2 horas y media. Hola Agustín, ¿cómo estás? ¿Vos cursaste conmigo o no? ¿O estabas anotado y al final no cursaste? Agustín Greve. Yo te vi en alguna lista vos del año pasado. No te escucho. Bueno, no te escucho, Agustín. Mientras solucionas el tema del micrófono, a ver si hay otro que no sea de marketing, si hay alguien de comercio exterior, a ver si se...
si se habilita. En general yo voy tomando la asistencia mientras ustedes van participando o se van en los debates y demás, y ya voy anotando. Yo lo que voy haciendo, para que ustedes sepan ya, es poniendo tilde si ustedes van participando, con lo cual yo después a fin por ejemplo, cuando están los finales o cuando están los parciales, veo mi archivo de Excel donde están ustedes y voy como teniendo en cuenta qué participación tuvieron. Bueno, no sé, ¿alguien más se quiere presentar? Hola Carla, ¿cómo estás? Tampoco te escucho, Carla. Juan Pablo. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, ahí sí. Le pido Constanza. disculpas, pero no tengo la cámara habilitada. Después le mando un mail más o menos explicándole. Yo soy de No marketing. pasa nada, Constanza. Por hoy no pasa nada, aparte sos mi tocaya. No. Somos María Constanza. María Un Constanza. gusto a todos. No pasa nada por hoy, ustedes no sabían, yo no sé cómo se manejan y qué cantidad de clases tuvieron hasta ahora. Pero bueno, la próxima ya tendrás la cámara y Sí, ya por irás. supuesto. Sí, Está el lunes bien, que está viene, bien. seguro. Bueno, un Dale. gusto y la escuchamos y seguramente que cuando tengamos dudas, como usted dice, para mejorar la opinión y Sí, la experiencia de todos. sí. Otra cosa les quiero comentar, el que me dice usted tiene un punto menos, a todos les digo, así que no me digan usted porque Está muy bien, va seguro que la tenemos la cruz, misma edad encima. va la cruz y nos remontan. Bueno, ¿hay alguien que no sea de marketing? ¿Hay alguien de comercio exterior o de alguna otra carrera? No sé cuáles son las que están correlativas o las que pueden ustedes cursar con esta materia. Hola, Augusto, te estoy viendo. Juan Pablo. Bien, no hay nadie de comercio exterior. Son todos de marketing. Perfecto. Bueno. Vamos entonces, ese fue nuestro pequeño check-in. Después ya van a ver que el check-in no es eso, sino que el check-in es cómo le damos inicio a la clase, que ahí, a ver, alguien está escribiendo. Ah, Carla, vos no sos de marketing, ¿de qué sos? Ah, de periodismo. Bien, buenísimo. Bueno, tiene mucha implicancia, creo yo, en periodismo esto también, porque básicamente es cómo nosotros analizamos la historia y qué implicancia tiene a través del tiempo en nuestra cultura y todo lo que nosotros hacemos, ya a medida que vamos pasando la clase, ya lo vamos a ir viendo. Así que bien, bienvenida Carla de periodismo, porque le da como otra mirada. Así que bueno, la unidad temática número 1, que es son los elementos claves de la formación de escenarios internacionales y escenarios básicamente, por eso les saqué internacionales. Y en esta clase básicamente vamos a ver el surgimiento del Estado-Nación, la soberanía y las teorías de las relaciones internacionales, que son el realismo y el liberalismo. Hasta ahí vamos a ir hoy. Yo lo que trato de hacer es comunicarme con ustedes a través del WhatsApp y solamente me mandan los trabajos prácticos por el mail, porque obviamente todos estamos con el teléfono todo el día y es para mí mucho más fácil subirle ahí los trabajos o las consignas y ya todos leen. Si alguien quiere hacer el grupo, si ustedes ya tienen grupo, será muy bienvenida esa ayuda y ese es mi celular. Muchas veces, la mayoría de las veces, las consultas que ustedes hacen se repiten, o sea, todos tienen la misma consulta,
con lo cual siempre es más fácil comunicarnos por el WhatsApp. No sé cómo hacen con los otros profesores, pero bueno, así me gusta manejarme a mí. Después, por otra parte, ahí les voy a subir el Drive, les voy a dar acceso al Drive de donde van a estar colgados los documentos y todo lo que necesiten para estudiar. Así que después cuando hagan el grupo, yo les pongo ahí. Ah, Agustín no te anda. Yo estuve el año pasado con usted, pero dejé la materia al mes. Ah, bueno, Agustín, dale. No la vayas a dejar de nuevo. Bien, entonces, la bibliografía que vamos a utilizar en las primeras 2 o 3 unidades, si mal no recuerdo, es esta. Arese Héctor, Comercio y Marketing Internacional, de la editorial Norman. Esta página que vamos a ver ahora es la 45 y ahí a la 40 y a las 50 más o menos. Yo cuando ustedes me den acceso al Drive perdón, cuando hagan el grupo, yo les doy en el Drive, les cuelgo el libro entero. Este libro básicamente está con nosotros en todas las unidades, así que, y no es bastante amigable, así que lo vamos a ver bastante. Más allá de los trabajos prácticos que nosotros hagamos. Los trabajos prácticos yo lo que hago es elegir un tema que ustedes eligen, yo no elijo nada, un tema que a ustedes les interese y eso desarrollamos. Yo le doy básicamente, de acuerdo a la unidad que nos trate, de que nos toque, qué temas son los que pueden elegir, pero son ustedes los que eligen los temas. Bien, vamos a empezar con Estado-Nación. Esto es el inicio, así más o menos se veía los estados europeos antes del siglo XV o en el siglo XV. Todo esto se da antes, este es el antecedente del Estado-Nación. Había un sistema feudal y después o sea, en esta época, en el siglo XV, se empezaron a ver cambios productivos y de navegación. Y esos cambios productivos tuvieron una implicancia y un impacto en la sociedad que hicieron que todo esto, esta distribución geográfica, como lo vemos ahora, empiece a cambiar y se parezca un poco más a lo que ahora conocemos. Estos cambios productivos, básicamente, tenemos 2 que son importantes, que es la producción agrícola intensiva, a través del molino de viento. El molino de viento trajo este cambio y surgieron otros cambios en la navegación, como ser que cambió el sistema de la construcción de los barcos y la introducción de la brújula. Acuérdense que más o menos en esta época también se hizo el descubrimiento, bueno, un poco antes del descubrimiento de América. Entonces, todo esto como lo vemos ahora, que había sistema feudal, eran cuestiones desorganizadas, que no tenían una división específica en cuanto a dónde iba el poder o la soberanía, pues no existía la soberanía, es un concepto que se empieza a hablar mucho después, en el siglo posterior. Era desorganizado, estábamos inmersos en la guerra y no había, como les decía primero, no había una cuestión bien determinada de dónde estaba el poder, dónde empezaba y dónde terminaba el poder de uno u de otro, o dónde tenía implicancia su definición o su decisión. Entonces, el Estado-Nación, como les decía, ese fue el antecedente, y en el siglo XVI se firma el Tratado de Paz de Westfalia. El Tratado de Paz lo que trae es que se termina la guerra europea. Y entonces cambia todo, básicamente cambia a lo que nosotros conocemos ahora como la división geográfica que nosotros conocemos ahora. Antes, acuérdense que teníamos los imperios, el imperio inca, el imperio maya, todo eso en Sudamérica y el otomano en Europa. Ese es el antecedente. Luego de ya este esquema Estado-Nación, hay un predominio del Estado-Nación que da paso a la organización territorial definida. O sea, de esto
que era un desorden un poco más gráfico, donde no estaba muy determinado y definido el territorio, se pasó a un gobierno que reconoce sus límites espaciales y de poder. Hay una recomposición en el mapa mundial, hay un fin de la guerra de la religión y nace la Iglesia Protestante. ¿Cómo nace la Iglesia Protestante? Si alguno sabe, estaría bueno que lo cuente, pero en realidad nace a través de que nosotros empezamos a tener una mayor participación de la parte de la población comerciante. Esta parte de la población que empieza a crecer, ya con un Estado-nación definido, empieza a crecer y se pierde la hegemonía española. La nueva forma de producción, los nuevos mercados se abren, o sea, hay nuevos mercados que antes no se conocían que existía y hay una situación que se abre el mundo, digamos, o sea, hay mercados que nadie sabía que existían y de pronto ahora existen. Hay un cambio en la navegación y se cree que al rey como la reencarnación del Estado. Acuérdense, esto es antes de la democracia, antes de la soberanía, mucho antes de la democracia y antes de la soberanía. El rey es la reencarnación del Estado. Lo que decida el rey es lo que nosotros como población tenemos que acatar. No se tomaba en cuenta qué es lo que pensaba la población. Se supone que ahora, nosotros ahora lo vamos a ver, somos al revés. Los gobernantes son los representantes de nosotros. Antes nosotros no teníamos, o sea, nosotros como población general, no teníamos ninguna importancia. Con el Estado-Nación se empieza a gestar lentamente esto y un poco, bastante, se lo debemos a las clases comerciantes que fueron empezando a tener poder. ¿Por qué? Porque fueron ganando más dinero, empezando a estar posicionados en mesas donde se decidían cosas. Entonces ahí se empezó a gestar otro tipo de situación de poder con respecto a personas que antes eran nada. Bien, en el siglo siguiente, o sea, estábamos en el siglo XVI cuando nace el concepto. Disculpe, Sí. ¿puede repetir lo último que dijo de las personas que ocupaban una mesa o algo así? Eso no Bien. lo escuché. Bien. Los comerciantes, que son los comerciantes, que son las personas que empiezan a hacer trueques, que empiezan a descubrir otro mundo, otro mercado que antes no había, empiezan a ganar dinero. Este dinero, sí, los empieza a poner en situaciones de poder. Y ellos, los señores comerciantes, empiezan a sentarse en mesas. Acordate que el comerciante era una persona común como nosotros que empieza a ganar poder y a ganar territorio. Esa persona que antes no tenía cero poder, empieza a estar en esas mesas de decisión, de donde se tomaban las decisiones. Y así fue como que fue cambiando la ecuación esta de que el poblador tenía muy poco poder de decisión, y también se dio fin a la guerra de las religiones y empieza a nacer la guerra protestante, la iglesia protestante, que eran ni más ni menos que comerciantes que pensaban y que querían libertad e igualdad ante la supremacía de cómo se pensaba que era el rey, era la reencarnación, el rey, estaba Dios, el rey, y el rey decidía por todos los pobladores. Entonces, el rey como reencarnación del Estado. Eso vamos a ir viendo en el siglo siguiente, 2 siglos después, que nace el concepto de soberanía. El desarrollo de una ciencia que se ocupa de los problemas internacionales coincide con la aparición del Estado soberano. ¿Qué quiere decir soberanía y a qué se refiere con esto? Nosotros teníamos Estado-nación donde empezamos a ver que cada estado, que cada país, que todavía no son países, tal como son ahora, empiezan a decidir puertas adentro. La soberanía viene de ahí, viene de un Estado soberano, como dice Tucídides, que se ocupa de esta ciencia, digamos, que se empieza a ocupar de los problemas internacionales y que coincide con eso. Ejercer la autoridad en cierto territorio, o sea, nosotros, antes que teníamos un territorio desdibujado,
se empieza a definir el territorio. Esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que delega dicho poder en sus representantes. Esto es básicamente lo que nosotros tenemos ahora. Nosotros ahora, supuestamente e idealmente, los representantes que nosotros votamos son nuestra voz única ante la toma de decisiones. Entonces ahí les pregunto, después podemos debatir si es así y si nosotros estamos 100% en soberanía y 100% se ejerce ese poder que nosotros le damos a los representantes. Entonces el rey es un representante ideológico, ya no es más el representante del Estado. Tiene que ver con una ideología. Y Rousseau sostuvo que quien tiene el derecho de ejercer soberanía siempre es el pueblo. Sin embargo, cada individuo se enfrenta a la dualidad de actuar como soberano, pero también como súbdito de manera simultánea. Entonces, ¿qué sabemos y qué es lo que dice Rousseau, creo que se dice así, de esta teoría que él implanta? O sea, que él inicia. El derecho de la soberanía lo tiene el pueblo, pero cada individuo puede o no, o sea, esto es como decirles, yo si quiero el bien común, el famoso bien común, tengo que pensar de una manera o decidir tal o cual cosa, pero si yo pienso de una forma individual, puedo decidir tal otra. Bueno, nosotros somos de manera simultánea, tenemos una dualidad y tenemos esa situación, nosotros somos súbditos y soberanos. No sé si se entiende eso. A ver, escenarios internacionales por ahí, igual que escenarios internacionales, tiene algunas cosas que son muy filosóficas, sobre todo en las teorías y sobre todo en esta. Después eso se vuelve más moderno, si se quiere, porque nosotros ya nos metemos en la cultura, nos metemos en la internalización, nos metemos en globalización, como teorías más modernas que nosotros las palpamos normalmente. Pero antes de entender la globalización, tenemos que entender que antes, para nosotros, Estado-Nación fue, en el siglo XV, en este caso, una situación nueva. O sea, antes era todo igual y los límites se daban a través de la guerra. La soberanía y el Estado-Nación tienen más que ver con un ordenamiento territorial, ¿sí? Entonces, es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente, sin interferencias externas. Bien, entonces, ahora vamos a ver básicamente, ¿hay alguna pregunta sobre esta parte? Y lo que les quiero preguntar acá antes de pasar a la próxima filmina es ¿qué les parece ahora, qué relación, porque esto también tiene que ver con el trabajo práctico que se llevan ahora, es qué relación tiene o cómo ven estos conceptos, pueden bajarlo ahora a la actualidad y lo que tiene que ver también con el COVID-19 y con estos 2 años que ahora se supone que estamos ya volviendo a la normalidad entre comillas, qué es lo que le supone y tiene mucho que ver con sobre todo 2 provincias argentinas como ser Formosa y en parte un poco Corrientes, no sé si algunos de Corrientes y si algunos de Formosa. ¿Qué les parece con esta teoría de Estado-Nación? Y que ¿Parece algo? se hace lo que dice el gobernador, que nadie le puede decir nada. Uh-huh. Sí. Para mí se ejerció la soberanía en el aspecto de que cada provincia, o si vamos al aspecto internacional, cada estado obró de la manera en la que a ellos les parecía correcta para el bien de su sociedad, digamos, pero que en muchos casos, otra vez, por ejemplo, como puede ser en Formosa, o también a nivel internacional, no existe la representación por parte
de los representantes, digamos, la democracia no se ejerce de la manera correcta, porque a diferencia de Bien, antes, nosotros los pusimos en el poder y hacen lo que quieren y como que son esclavos, digamos, no los puedes ir a sacar en 2 días. bien, bien, sí, sí, Augusto, por ahí va, por ahí va. Nosotros básicamente, antes de la pandemia, incluso este Estado-Nación, este concepto de Estado-Nación, se hizo como más vigente. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos en cuenta esta división estatal, o sea, nosotros ahora nadie puede salir y entrar a Formosa como si fuera un Estado-nación totalmente establecido y rígido, y nosotros con la globalización y el cruce de fronteras abierto y demás, nosotros perdimos la noción de esa situación, que nos trajo un poco el COVID. Y esa situación de tener las barreras tan rígidas y establecidas y que ni siquiera se puede cruzar, como dice Augusto, bueno, nadie puede cruzar a Formosa, incluso para cruzar a Corrientes hay que pedir un permiso, a veces te lo rechazan. Disculpa, Constanza. Sí, Sí, que justamente el Estado-Nación como que desaparece, la parte federal de nuestro país está bastante violada y la verdad que, bueno, Gildo en busca de lo mejor para ejercer la soberanía dentro de su provincia, también un poco está, eh, como decía, esta parte del concepto que muchos entendemos de Rousseau, cada individuo se enfrenta a la dualidad de actuar como soberano, pero también como súbdito de manera simultánea, porque ellos están atrapados en una provincia. O sea, lo eligieron a claro. Gildo, siguen, capaz que están felices porque Gildo es su gobernador, pero ahora el tipo está haciendo cualquier cosa y está como silenciando al pueblo, ¿no? De una manera, y, Ujú. y también a la nación, como nación federal que somos en Argentina, ya eso nos está viendo mucho porque cada provincia está ejerciendo su soberanía. No solamente, bueno, sabemos de Formosa y de Corrientes, pero todas las demás, aunque se puede Ujú. acceder, también tienen todas sus reglas. Sí, Bueno, y eso. Disculpa, bien, muy ahí bien. nomás. ¿Vos sos de Formosa o no? No, no soy de Formosa. Ah, bien. Tuve una experiencia, pude ir a Formosa el año pasado por un día y la verdad que la pasé muy mal. Y a Corrientes voy casi siempre, pero gracias a Dios puedo pasar. Pero cuando fui a Formosa la verdad fue horrible y bueno, por eso entiendo que por ahí ese concepto de Jacques Rousseau está, estamos como muy primitivos en Formosa, la barbarie. Pero bueno, ¿qué va a ser? Claro, Ya va a pasar, va a venir, siempre es para mejorar, ¿no? Esto, sí. después Bien, de toda la entropía esta, viene por ahí un poco de armonía o de evolución. bien, bien, seguro. Sí, 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 estoy de acuerdo que siempre hay que mejorar, mejora continua. Bien, justamente eso, como nosotros, este escenario internacional que estamos viviendo ahora, que nos afecta desde a todos, básicamente a todos, tiene y nos trae un concepto antiguo del siglo XV que nosotros podemos analizar y podemos bajar a esta realidad o a este ejemplo. Entonces ya van a ver que casi todas las cosas que se dan, por más que al principio parecen muy teóricas o abstractas, son todos escenarios internacionales que se dieron y que en algún momento cambiaron la historia de todos, básicamente. Bien con la participación. Bueno, sigamos. Las teorías de las relaciones internacionales, básicamente hay dos teorías importantes que después vamos a estudiar a cada pensador y qué es lo que dice y a qué teoría o a qué rama se pega. Tenemos dos, que una es el idealismo
que es la confianza en las soluciones jurídicas institucionales. El liberalismo, el idealismo y el liberalismo básicamente son lo mismo, y el que es diferente es el realismo. El realismo dice que el interés es definido por el poder, o sea, el interés definido como poder. A ver qué interpretan ustedes de esto, y después ya sí nos metemos a punto por punto a analizar las dos teorías de las relaciones internacionales. Con sus palabras, obviamente, nomás no. Idealismo, confianza o liberalismo. Confianza en las soluciones jurídicas internacionales. Y realismo, interés definido como poder. Si quieren, vamos a la filmina y después interpretamos, porque están callados todavía. Bien. El idealismo o liberalismo. ¿Cuál es el objetivo central? Es transformar el sistema internacional en un escenario donde pudiesen establecerse las condiciones necesarias para la paz de toda la sociedad internacional. Con lo cual el objetivo, o sea, el escenario, se da en una situación libre. O sea, la paz va a ser encontrada libremente. ¿Por qué? Porque hay fe en el progreso y en las potencialidades de la naturaleza humana. Se basa en que todas las personas piensan o buscan un bien común que va a ser como una suerte de equilibrio dentro de la situación libre, y se va a acomodar sola. Es una visión no determinista del mundo. Posibilidad de cambio y de valores y moral, con lo cual todas las personas buscan el bien común, tienen sus valores y su moral bien establecidas, y se van regulando para buscar la paz de la sociedad internacional. Súper poético, súper ideal, como lo dice el nombre. Racionalismo, posibilidad de instaurar un orden racional y moral en el sistema internacional. Solo, o no solo, sino a través de las acciones de las personas que tienen una posibilidad de cambio, que tienen valor y moral, se va llegando a esa situación de equilibrio. Armonía natural de intereses, o sea, los estados son complementarios, hay una comunidad, o sea, lo que yo no tengo me da el otro, y básicamente nos vamos complementando y somos una gran comunidad. La guerra es un mal moral al que hay que ponerle fin a través de la creación de una organización mundial basada en el derecho. Básicamente, acuérdense de la ONU, por ejemplo, una organización, y de esta teoría después nace algunos de los organismos internacionales que nosotros conocemos ahora. Y esto está sacado de League of Nations and the Rules of Law. Esto lo pueden buscar, está colgado. Eso es lo que dice el liberalismo, o idealismo también. Y el realismo, ¿qué es lo que dice? Importancia de la seguridad estratégica, conseguida a través del poder militar. Vean que acá, en consecuencia, lo otro que se va formando como una situación de liberación y de algún equilibrio que se va dando con las personas, esto se consigue a través, el realismo dice que la seguridad estratégica se consigue a través del poder militar, que el hombre es naturalmente egoísta, nada de valores y de todos somos buenos y que buscamos un bien común, sino que somos todos egoístas y todos vamos a tirar para nuestro lado. Porque hay una lucha constante de la competencia que está basada en la desconfianza y en la gloria. O sea, la gloria, la situación de querer el poder. ¿Cuáles son los principios? La política obedece a leyes objetivas que arraigan la naturaleza humana.
el concepto de interés definido en términos de poder. O sea, yo defino mis intereses y defino qué hago a través del poder, que tiene que ver con el fin justifica los medios, que no sé si ustedes leyeron el libro del Príncipe, que habla también de cómo un príncipe debería comportarse. Y básicamente nace la teoría esa del fin justifica los medios, que es súper conocida, que ustedes no sé si sabían, que nace de un libro que básicamente dice cómo el príncipe debería comportarse, que es, el autor es Maquiavelo. Y que ahí también nace el término de maquiavélico. Eso es maquiavélico como algo que no tiene escrúpulos. Bien, los principios morales universales no pueden aplicarse a los actos del Estado en una abstracta y universal, en una formulación abstracta y universal. ¿Por qué? Porque todos los estados tenemos supervivencia, tenemos un principio de supervivencia natural, con lo cual todos los estados, esto se extrapola, todo lo que nosotros decimos de los estados, obviamente que los estados están compuestos por personas y las personas son las que deciden. El estado es un grupo de personas con poder de decisión. En este caso, entonces, lo que dice es el principio de supervivencia nacional. Todos los estados quieren supervivir. Lo que le pase al otro, básicamente, no importa tanto, mientras no te complica a vos. Y no identifica las aspiraciones morales de una nación en particular con los preceptos universales que guían el mundo. Esto del bien común, precepto universal que guía el mundo, básicamente lo que dice el realismo es que no existe, o sea, no se identifica las aspiraciones morales de una nación en particular con los preceptos universales que guían al mundo. Entonces, ahora, ¿qué les parece estas dos teorías y cómo influyen en las decisiones de los estados? También podemos hablar del COVID-19, que se vio particularmente, o sea, el COVID-19 fue un escenario, una situación de escenario internacional donde dio para estudiar todas las teorías de esta materia. Incluso el año pasado nos pasamos hablando todos de COVID-19, porque pasamos incluso por todas las situaciones. Sí. Justamente eso es lo que estaba, cada vez que ibas leyendo algo, es como que se refleja mucho la actualidad y te iba a preguntar si lo podíamos reflejar con eso, con la actualidad, o si tenía que ser 100%. alguna reflexión de No. años. Siempre, Bien, bien. todo lo que pase en la teoría, para que no quede en teoría, tiene que ser reflejada en la actualidad o en la historia, pero reflejada en un hecho concreto y no abstracto, digamos. Porque de hecho estas teorías son de relaciones, de situaciones que se dieron anteriormente, pero en la realidad no abstractamente. No es filosófico, es un estudio de los escenarios. ¿Qué ibas a decir, Constanza? Eso quería preguntar si lo podíamos llevar al COVID o ya era un tema que Sí, era suficientemente obvio, pero que bueno, que sí, que se puede analizar mucho con el tema del realismo que aplica justamente el Estado Nacional, que por supuesto también se ve reflejado que quieren el bienestar de todos, ¿no? Trayendo la vacuna, poniendo un régimen de vacunación, que después se ve que, bueno, también mucho el interés personal, ¿no? Que, como dice el realismo, interés definido como poder, es también para algunos pocos. No sé si me logro explicar todo el tema que pasó con Ginés García, ¿no? Con el vacunatorio VIP y todo eso, que es algo que también por ahí dice en el concepto, ¿no? Que por ahí puede ser un poco selectivo. Y bueno, el idealismo, por supuesto, claro, sería ideal que todo marche bien y que se pueda controlar todo y que todos estén bien, el bien común, que la gente de Formosa no sufra, que la gente en general no se muera porque no se puede cruzar de una provincia a otra, tener gente que regule eso, que de hecho hay mucha gente en el gobierno que está para eso y que lo hace muy bien
Acá en Resistencia Ujú. también hay un equipo de profesionales del Ministerio de Salud, Justicia, gente que desarrolla muchas ideas, de transporte también, desarrolla muchas ideas para el bien común, pero por ahí después en la práctica no se ve mucho, y es porque también las masas es difícil de acomodarlas, ¿no? Y Ujú. bueno, eso, no sé quién alguien más quiera decir algo, Sí, como que tengo básicamente ese poco enfoque. también podemos entender que el bien común es entendido de diferentes maneras. O sea, Por supuesto. claro, yo tenía un jefe que me decía siempre, la verdad va por el medio. Con lo cual entiendo, sin ir más lejos y sin pensar que, vamos a suponer, el presidente, el expresidente de los Estados Unidos nunca cerró la frontera o nunca estuvieron en situación de cuarentena, porque él entendía que la situación económica era más importante o que habría que salvarse. Sí, vuelvo a repetir, sin decir, ese es un hijo de puta, no, o sea, decimos, bueno, se supone que él vio que el bien común iba por otro lado. Por supuesto, lo Entonces, mismo que tenemos Brasil, también el caso de Brasil, claro. entonces, eso también está bueno entender. Que, claro, por ahí de hecho evolucionan para otro lado, que nosotros por ahí estamos lejísimos de hacerlo, porque claro, tuvimos todo el tiempo blindados, ellos tienen mucho más movimiento. Y son diferentes cosas que después, uno, al año pasado seguramente con tus alumnos estabas en la incertidumbre de ver qué pasaba, y ahora que, bueno, con el diario del lunes, ya se ven un poco más de otras cosas, eh, de la curva de posibilidades de cada país y de cada decisión que se hayan tomado por sus dirigentes, por supuesto. Ujú, sí, 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 sí. Y creo que hasta el día de hoy tampoco se sabe cuál fue la mejor decisión de todas o cuál impactó menos en una u otra situación, porque la situación económica también se vio reflejada negativamente en todos los países, los que hicieron la cuarentena y los que no hicieron la cuarentena. Fue una situación de recesión económica mundial. Constante, Ujú, sí, ujú, claro que sí, todavía no se sabe nada, pero ujú. queda esperar nada más. Exacto. Bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo de la teoría esta? El que no entiende, por favor, que consulte, lo solucionamos entre todos, porque esto es parte del debate, en realidad viene el debate. ¿Qué incidencia en la crisis COVID-19 tuvo el actual escenario internacional? ¿Qué cambios en los escenarios internacionales vemos comercial y social? ¿Y cómo es el mundo tras el virus? O sea, ¿cuáles son las nuevas reglas? ¿Cómo es el mundo tras el virus? Si podemos decir tras el virus, o sea, si ha terminado el virus o no, o nadie lo sabe, si vamos a volver otra vez a foja cero. No creo que a foja cero, porque ya no es una foja cero, sino que es una foja quizás diferente. ¿Qué piensan ustedes de esto? Profe, ¿me escucha? Sí, Carla. Yo estaba pensando en cuanto al idealismo y al realismo, Sí. en una opinión personal, que yo creo que idealmente, si realmente nos preocupara el bien común a todas las personas, no habría, o sí habría muchas vacunas, pero las patentes no estarían, por ejemplo, para cada país solamente. Si realmente nos importara el bien común, se liberaría la fórmula, digamos, y todos nos ayudaríamos entre todos. Y la vacuna no sería un bien por el cual hay que pagar. Pero en la Bien. realidad no es así. Entonces, creo que sí que el idealismo se queda como en una cuestión filosófica ideal, y el realismo es que somos egoístas y que a cada uno nos importa nuestra, tipo, nuestro interés particular, Ajá. digamos. Bien. Y ahí vuelve, fíjate de nuevo, tratando lo que dice Carla, vuelve estos dos, sobre todo Estado-Nación. Al fin y al cabo, los países o los estados que pudieron dar con la fórmula
están en supremacía o están arriba de los países que las tenemos que comprar, de los estados que las tenemos que comprar. Con lo cual, otra vez, el concepto Estado-Nación vuelve a entenderse como interesante, si se quiere. Y sí, y las dos teorías, como dice Carla, el idealismo y el realismo. Idealmente pasaría esto, pero la realidad es que cada uno definió su interés y hizo saber su poder a través de eso. Hoy en día se puede hacer la comparación de que la investigación sobre las vacunas podría ser la nueva misión espacial, misión lunar. En la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética y Estados Unidos competían para ver quién llegaba a la Luna, quién avanzaba más, acá funciona igual. Todas las grandes potencias están buscando, bueno, ahora ya encontraron y están modificando a medida que avanza con las cepas y cómo avanza alrededor del mundo, la vacuna para demostrar eso. Para demostrar quién tiene la mejor vacuna, quién es la mayor potencia. Y se ve también en el empuje de poder entre Estados Unidos y China. De que China, ahora que tiene una vacuna mucho más trabajada, quiere llevarla alrededor del mundo, junto a Rusia, y los empujes de poder también dentro de la Unión Europea, etc. Entonces se lograría esa comparación. Y con respecto a idealismo y realismo, el idealismo nunca dejó de ser un ideal, porque en el mundo real, en el realismo, en el mundo real, siempre es el interés el que se define como poder. Y también es muy importante lo militar. Por algo, todas las grandes potencias también son potencias militares, porque casi que una no puede ir sin la otra. Exacto. Entonces, por ejemplo, ahora Estados Unidos siempre estuvo muy metido en el tema del petróleo, en toda la zona arábiga, invadiendo Irak, Irán, en el gobierno de Trump, y ahora que asume Biden, se vuelve a bombardear Siria por una cuestión de poder. China presiona a India por territorios y a Pakistán, entonces siempre hay una cuestión económica y militar que se complementan para conseguir el poder y esa potencia. Y, digamos, nunca se vio en la historia ese idealismo. Siempre una persona, por ideal que sea, cuando llega al poder, termina abocándose al realismo. Porque se define en eso, el poder, ese interés, el interés del poder. No sé si me expliqué bien, porque creo que... Sí, perfecto. Y lo que dice Juan Pablo es así, está muy atinado también a entender cómo el escenario internacional fue cambiando y qué es lo que define poder para el escenario, o sea, cómo fue cambiando el poder para el escenario internacional. Nosotros antes, cuando teníamos el Estado-Nación, la soberanía, se trataba de territorio, o sea, qué país o qué estado ganaba más territorio sobre el otro. Por eso también el hombre fue a la luna, para ganar territorio. Todo se trataba de la situación territorial o de la cantidad de territorio que nosotros podíamos llegar a tener. Sin embargo, ahora el desarrollo de la tecnología, el desarrollo en este caso de las vacunas, como decía Juan Pablo, es lo que determina el poder. Las patentes son un punto importante que juega mucha preponderancia ahora en este mundo globalizado, en estos últimos años. Y en definitiva es lo que la definición de poder fue cambiando en el transcurso de los años y de los siglos más que nada. Entonces lo que antes era ganar territorio, ahora es IT, o sea, investigación y desarrollo, es tecnología en este caso la vacuna, tecnología propiamente dicha como la conocemos, digamos, investigación y desarrollo. Tecnología, a ver, nosotros después vamos a ver más adelante una filmina de cómo fue la preponderancia
de Estados Unidos, o sea, Estados Unidos, China, las dos grandes potencias del mundo, cómo China fue ganando en su desarrollo de las patentes, cómo fue ganando en cantidad a través de los años, cuánta cantidad de patentes fue. Antes Estados Unidos era supremo totalmente en esa situación, y China solamente producía, y en el transcurso de los años fue invirtiendo esa ecuación básicamente. Entonces sí, tal cual lo que dice Juan Pablo, que creo que se cayó, se desconectó o algo así. ¿Puede poner la filmina con las preguntas de nuevo, por favor? Ajá, sí, pongo. Ahí está. Profe, ¿en qué época de la historia se vio reflejado el idealismo? Y el idealismo, básicamente, ahora estamos en el siglo XVII. Ahora estamos en el siglo XVII. Todos los pensadores que se sentaron a definir más que nada estas dos teorías, son en el siglo XVII. Entonces, las preguntas eran: ¿qué incidencia en la crisis de COVID-19 tuvo el actual escenario internacional? ¿Ustedes cómo también ven al mundo tras el virus y cuáles son las nuevas reglas? Y si también tienen más que ver con idealismo, con realismo. Yo sé que con realismo básicamente, pero ¿qué es lo que piensan ustedes? Yo creo que se pudo ver reflejado cómo el mundo se maneja en base al realismo, profe, y el idealismo es una teoría. A ver, explícame qué pensás sobre eso. Y que a niveles políticos y niveles de la gente del mundo, todos se manejan según sus intereses. Nunca van a pensar en el otro, porque somos egoístas. La sociedad y los políticos y todo, el ser humano. Bien. Pero ustedes piensan que a nivel Estado y a nivel, entonces lo que propone Juan Martín es a nivel Estado y a nivel personal también es así. Yo creo que sí, profe, a nivel Estado, más que todo, porque todos los políticos, Argentina es el claro ejemplo de cómo actuaron según sus propios intereses, no tanto los del pueblo. Un claro ejemplo es el de Formosa, que se estuvo hablando hace un rato. Bien, y podés pensar en un ejemplo que estuvo, no sé si pegado al idealismo o más pegado al idealismo, en otra situación, en otro país. Yo, profe, en Australia, supongamos, al principio me parece que sí hubo una cuarentena, pero después eso ya se liberó y quedaba liberado a la forma de actuar de las personas, digamos. O sea, no había cuarentena y solamente se les pedía que respetaran el distanciamiento. Y hay gente que está viviendo allá, que es de acá, y contaban que estaban súper sorprendidos de cómo la gente, en pos del bien común y de no volver a la cuarentena y de que la situación mejore en su país, todos respetaban las normas, digamos, sabiendo que por ahí capaz ellos no se contagiaban, pero que bueno, que había que cuidar a otras personas y que ellos querían salir adelante, etcétera. Que es lo que, a lo que uno se arriesga, digamos, cuando es idealista, porque esperas que todos actúen de la manera más racional posible, digamos, pero después te encontrás con una persona que actúa de manera irracional o en pos del egoísmo, y ahí es donde, ya si no pusiste un control, se te va a afectar la situación, digamos. Pero a lo que iba era relacionar el idealismo con la situación de los australianos, por ejemplo, o Nueva Zelanda también. Profe, yo Sí. tengo un ejemplo muy parecido al de Augusto, por ejemplo, con Alemania. Tengo a mi hermana viviendo allá y nos contaba que al principio era todo, no había ninguna restricción ni nada, era cada quien se tenía que cuidar por su modo, como Augusto decía en Australia. Pero pasa que, encima en Alemania, que se dejaron llevar por eso, se confiaron mucho y les empezó a reventar todos los casos, y pasa a ser algo ya no tanto
idealista, sino pasa a ser algo realista, que lo tendrían que haber puesto desde un principio. O sea, no es tanto por la parte ideal, por más de que son un país de primer mundo y la gente en realidad se cuidaba, como ella decía, pero igual de todas formas le terminó pasando factura por el tema de los casos. Claro, bien, 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 bien. ¿Y ahora en qué situación se encuentra Alemania? Digo, para comparar con el diario del lunes. ¿Qué Muy situación tiene complicados, Alemania ahora? muy complicados, dice que allá hay muchos casos, que esas medidas que tomó el gobierno así de dejar al pueblo que se maneje por sus propios medios, no le funcionó para nada y tuvieron que volver a, no instancias de aislamiento como al principio, pero muy cerca de eso. Ya si no te dejan salir 2 o 3 veces a la semana, si te ven en la calle no te van a decir nada, pero si te ven varias veces o circulando sin barbijo, por ejemplo, es más, hasta te pueden llevar a, detenido. Claro, bien. Bueno, eso es lo que cuenta Jerónimo, es lo que también se relaciona con lo que decía Constanza hoy más temprano, que tenía, bueno, lo que hablábamos de lo del bien común, cuál es la situación del bien común, que por ahí lo que yo pienso del bien común no es lo mismo que lo el otro piensa, y por ahí no fue un plan maquiavélico, sino que se tomaron decisiones que tuvieron diferentes repercusiones. ¿Y qué implicancia o qué peso para ustedes tuvo el sector comerciante en esta situación de COVID-19? Recuerden que, como les comentaba anteriormente, cuando fue lo del Estado-Nación, el quiebre del feudalismo, del señor feudal, ¿se acuerdan del sistema feudal, no? ¿Alguien se acuerda algo del sistema feudal? Creo que eso se da en el colegio. ¿Se acuerdan qué era el sistema feudal? Un señor. Que eran dueños de las tierras y las personas trabajaban, siervos creo que se los llamaba, los trabajadores, y los dueños de la tierra eran los dueños del pueblo, digamos, los Exacto. dueños de todo, de los esclavos y demás. Claro. Yes. Muy bien. Y ese señor feudal lo que hacía era a fin de mes recoger toda la ganancia que se generaba para sus arcas, digamos. Y esa tierra, que en realidad no era del señor feudal, sino que él dijo como que era era de él básicamente, pero no era tan así. Esa situación del sistema feudal fue quebrado, o fue el inicio de ese quiebre fue dado por los comerciantes, o sea, estos comerciantes que, como yo les decía, que empezaron a ganar poder y que... En el sistema feudal era que no se podía ascender de clase social, creo que era así. Correcto, Que correcto. vos nacías esclavo y toda tu familia iba a hacer lo mismo. Exacto. Lo mismo. Y luego de ahí nació la burguesía y todas las distintas clases que empezaron a romperse. Así era. Sí, perfecto. Bien. Ese señor feudal que sí, que tenía todos los demás abajo de él, ese quiebre, el inicio del quiebre se dio por los burgueses, o sea, por las personas comerciantes que empezaron a ganar poder. Y ahí nace también la teoría y el concepto del burgués, del señor burgués, o el burgués era básicamente la persona comerciante que empezaba a ganar dinero y que se aburguesaba, o sea, que subía de nivel. Entonces, así se empezó a dar el quiebre del señor feudal, del sistema feudal, y se empezó a dar paso al Estado-Nación. Entonces, ahora, ¿qué implicancia o qué situación tienen los comerciantes con esta nueva situación del COVID-19? Si ustedes los ven como ese suficiente poderío que se dio en su momento, que cambiaron la historia o no.
o es una clase más bien golpeada? No sé si alguno de ustedes es comerciante o sea, ¿qué piensa sobre eso y qué incidencia tiene el comerciante, el escalón comerciante, con respecto y en diferencia a lo que nos brindó en el siglo XV o XVI ya? ¿Ustedes, alguno de ustedes trabaja? ¿O son todos, o sea, o solamente Yo, estudian? profe, ¿Vos trabajás, Juan Yo, Martín? yo, profe, también trabajo. Ahí, para que no estoy viendo quién habla. sí, sí, sí. Ah, Brian. ¿Y en qué trabajás vos, Juan Martín? Yo también, profe. Me dedico a hacer movimiento de suelo, tengo un tractor y un par de máquinas, pero en la hora privada. Ah, mira vos. Mira Sí, vos. sí, sí. Bien, 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 bien. ¿Y pudiste mantener tu actividad en la cuarentena? En todo Cuando este se año empezó a 20 abrir la circulación, recién sí, porque el traslado de los empleados y eso era imposible mientras Ujú, estaba cerrado todo. ujú. Bien, 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 bien. No sé quién más estaba diciendo que sí que trabaja y quién quería contar algo del tema este de comerciante, porque en definitiva Juan Martín hace movimiento de suelo, pero básicamente genera riqueza a través de vender sus servicios. Con lo cual... Yo Yo, profe, trabajo, profe. Ah, Carla, ¿dónde trabajas? ¿A qué te dedicas? yo trabajo en el comercio de mis padres, digamos, es un negocio familiar, también es un local de comida. Y hubo un momento cuando comenzó todo que fue imposible trabajar. Eh, Ujú, no solo era curioso porque casi no había casos, pero la gente no salía de la casa directamente. Nosotros trabajamos al mediodía a la noche y antes trabajábamos hasta las 12 de la noche, pero hubo un momento donde eran las 9 y sonaba la alarma, encima a una cuadra del local estaba la cárcel, entonces sonaba y era imposible, o sea, la gente no iba a comprar. claro, Y, claro, y daba miedo, sí, ¿no? ¿no? Y venían y te cerraban, o en cada esquina tenías un patrullero, entonces era imposible trabajar en ese momento y se cerró nuestro local, cerramos en ese momento. Y fue una pena porque o sea, nosotros vivimos de eso, sí o sí Ujú, teníamos que trabajar. Y ujú. también en ese momento mi mamá tenía 6 empleados, entonces son 6 familias que de repente hubo 2 semanas que no hubo ingresos. Y no es como que estábamos preparados tampoco no es que teníamos un capital de reserva, digamos, como para prepararnos para tener que 2 semanas parar la actividad. Y en dos Claro. semanas volvimos a trabajar porque no nos quedaba de otra, digamos. O sea, teníamos que abrir. Y abrimos con 2 empleados únicamente. Ahora, por suerte, prácticamente estamos en nuestra normalidad. Pero en ese momento sí fue muy terrible para nosotros. Bien, bien, gracias. Y Juan Martín estaba levantando la mano y después les hago una pregunta que tiene que ver más ligado a marketing, que será cómo ustedes ven que esta situación cambió el escenario del marketing. Eh, yo creo, profe, que los empresarios y comerciantes que brindan servicios se vieron muy golpeados, pero los empresarios y comerciantes que distribuyen o venden productos, los que se supieron adaptar porque cambió el método de venta y los que se supieron adaptar y aplicar bien las modalidades online pudieron ir flotando e incluso muchos negocios que venden productos subieron sus rentas y eso con todo lo de la pandemia, debido a que supieron hacer los envíos y todo eso online. Sí, así Muchos como se también supieron sectores que adaptar. se vieron, así como también sectores que se vieron favorecidos porque la gente estaba mucho más tiempo en su casa y ahí, no sé, O sea, el eh, dueño de Zoom ahora debe tener mucha más plata que antes, supongo. el dueño del Zoom, Todos los exacto. negocios que tienen logística y distribución se vieron
potenciados debido a esto porque la gente necesitaba mucho de la distribución y de la logística, que llega a tu casa el producto. Bien. Yo creo que fue un... Sí, Virginia. Sí, que fue un antes y un después en cuanto, estoy en marketing, en cuanto a los e-commerce y la venta online. En plan, a partir de hoy, si un negocio, un emprendimiento, así sea una pyme o sea una empresa más grande, no se sitúa en internet y además de no tener redes sociales, no tiene un sitio web, es como una barrera, porque durante la pandemia muchísimos consumidores que no estaban acostumbrados a comprar online o que no le tenían confianza, lo tomaron en la pandemia, porque no quedaba de otra. Entonces, cuando vieron la comodidad que esto genera para la compra de determinados productos, ya se familiarizaron. Y el hecho de que quizás vos no tengas un sitio web en el cual ver los productos, el detalle y el precio, hace que los consumidores elijan a la competencia, digamos. O a quienes les facilite. Exacto, y si ustedes ven en más detalle, no hay nada nuevo, como decía Carla, el dueño de Zoom se hizo más... el Zoom existía, Internet existía, la tienda online existía, digamos, es como que cambió la situación y la necesidad del consumidor de acuerdo a esto, pero no es que creó nada nuevo, no hay nada nuevo que nosotros podamos decir. El COVID solamente trajo un cambio de situación de consumo o de cómo, o qué se compra también, ¿sí? También cambió mucho lo que es la comunicación de las marcas. Las marcas se tuvieron que volver más humanas, digamos, en lo que es el valor agregado que ofrecían, que antes eso estaba puesto en la tienda física y ahora tuvieron que empezar a, no sé, a volverse personas, digamos, a partir de sus redes y empezar a cautivar desde ese punto al consumidor, tanto las personas que vendían productos físicos, digamos, como los que vendían servicios. La oferta aumentó mucho por ese lado. Bien. Entonces, el que tiene la mejor comunicación y el que pone los productos y servicios más fácil de manera digital, digamos, al alcance del consumidor es el que se terminaba viendo beneficiado. Porque bien. había mucha gente, por ejemplo, que sabía cómo comprar online y había gente que no tenía ni idea. Y si vos entrabas a una cierta página, a un cierto Instagram, por ejemplo, y ahí vos estabas instruido de cómo comprar y cuál era el paso a paso de cómo hacerlo, yo creo que esa gente se tiraba más por donde tenía las instrucciones de cómo hacerlo que un lugar donde compraba siempre, pero que te ponía el link nomás, por ejemplo, de su e-commerce. Bien. O sea, la comunicación cumple un papel fundamental también, además de tener una buena logística, una buena distribución y una buena efectividad en ese aspecto. Y entonces también ahí a lo que dice Augusto podemos ver la diferencia o la dicotomía que hay entre los dos escenarios, mayor interferencia o mayor preponderancia de la tecnología, pero al mismo tiempo esa mayor tecnología es buscada por la mayor, entre comillas, humanidad, como decía él, o sea, cómo la marca a través de la tecnología se consolida con la relación con el consumidor. La marca a través de la tecnología se adapta a las necesidades del consumidor. Y las marcas que no se saben adaptar no sobreviven. Es más, la economía mundial este año se estima que caiga un 5,2%. Exactamente. ¿Y qué es lo que pide ahora el consumidor según el análisis que estamos haciendo? Un producto o servicio mucho más fácil sin tener que moverse ni ir a un local que llegue a mi puerta. Para evitar riesgos de contagio, etc. No sé si tanto riesgo de contagio, sino acuérdense que el hombre es cómodo. Si te pueden traer el mismo producto que tenés que adaptarse a tomar la el comodidad auto. también. Exacto. Te tenés que subir al auto, ir hasta el local, elegirlo, comprarlo. En cambio, te estás acostado en tu sillón y te tocan timbre y llegó tu producto.
Coincido. 100%. También tiene que ver con la incidencia del transporte el transporte, no solamente el costo del transporte, el tiempo de las personas y también el manejarse y la contaminación vehicular que hay por todos lados. Estacionar en el centro es un quilombo. Nosotros. Es Sí. una evolución entonces, ¿Cómo? porque que es una evolución, porque por ejemplo en Estados Unidos compras algo, te llega al toque, lo puedes cambiar todo en un mínimo de segundos, más o menos, Sí. o tienen un servicio demasiado bueno como para, se vino roto, listo, te mandan otro a la media hora. Esto es un allanamiento que va para mejor el mercado comercial de diferentes cosas y no por algo. Nosotros tenemos la Unicornio, una empresa unicornio, o sea, las empresas unicornio son las que facturan más de 1.5 millones o por ahí, que es Mercado Libre junto con OLX, y son empresas que venden, que hacen negocios de mucha plata y de servicios de venta. Entonces, eso tiene mucho por pulir, por supuesto, porque acá en Argentina no hay la misma estructura de transporte como para poder cumplir un servicio del primer mundo, como por ejemplo en Estados Unidos o en Europa, que hay son empresas líderes en logística, ¿sí? Pero vamos seguramente por buen camino y bueno, vamos a poder por ahí llegar a los talones de alguna de ellas, pero hay mucho potencial en Argentina y gracias a esto está mejorando mucho a expandirse. Ese es otro ejemplo de que nada de lo que ahora está en auge, para decirlo en Argentina, no existía antes. Es básicamente lo que dice Constanza. Ella trae el ejemplo de Estados Unidos y en realidad Mercado Libre también existía y es así como ella dice, es la mejora del servicio, de lo que pide el consumidor, que se fue ayornando al nuevo escenario, básicamente. Está. Bueno, chicos, ¿crearon el grupo? ¿O no? No sé si lo crearon. No tengo o no. teléfono de nadie, soy nueva, pero si hay un grupo, no sé cómo podría contactarme con los chicos para eso. Yo puedo crearlo, profe, lo hago administrador alguno y ahí que vayan haciendo administrador y agregando a los que tienen en sus contactos, porque la verdad es que no tengo a nadie agendado. Bien. Bueno, bárbaro. Si no, ¿Por acá se pueden pasar los teléfonos? No, lo que podemos hacer es, si alguien lo crea, pasar el link para sumarse al grupo, ¿así o no? Perfecto. En todo caso, le Sí, eso es lo agregamos a usted, mejor, profe, profe. y usted nos comparte el link. Si alguien puede crear ya y comparte el link y todos nos sumamos. Profe, le hago una pregunta. ¿Usted nos va a mandar esta filmina por correo? Sí, ustedes la van a tener a la filmina, no por correo, sino en el Drive. Cuando creemos el grupo, yo les habilito para que puedan acceder al Drive. Perfecto. Si no, pues si no le iba a decir que nos mande el link del grupo de WhatsApp en el mail nomás. ¿Ustedes tienen actualizados los mails? El mío es el que está en la En su UCES. sistema. Porque en realidad a veces pasa que empiezan a rebotar los mails, entonces no les llega a algunos de ustedes y estamos en la misma. Por eso por ahí el WhatsApp lo vamos ordenando y se van incluyendo todos y ya estamos todos conectados. Sí, yo tengo actualizado. Ah, bien, bueno. Yo calculo que sí, profe, porque ahora con el tema de lo virtual, si no lo tenés actualizado en el mail, no podés hacer nada.
aunque no lo creas, pasa que por ahí rebotan los mails de ustedes. Una consulta. Virginia, que estabas recién hablando, y tu número de expediente me parece como Fernández Melina. ¿Puede ser o hay un error? Hay un error. Melina Fernández es otra compañera. 11, bien. ¿Y cómo es tu nombre? Virginia Silva Davis. Silva Davis. Ok, acá ya te encontré. Ok. Pero, bueno, debe haber un error con el número de Dajo, capaz. Bien. Bueno, ahí ya le cambié, ya te cambié el tilde a vos. Está bárbaro. Bueno, chicos, por hoy terminamos, pero por favor no se vayan antes de que creemos el grupo y pongamos el link acá. Y ahí ya terminamos. A ver. Bueno, dale, Juan Martín. El que le importe el bien común, por ejemplo, Juan Martín, que está creando el grupo, va a tener también un punto más. ¿Alguno de ustedes conoce el puerto de Las Palmas? Capaz que el año pasado no pudimos, pero capaz que este año podemos hacer una visita. No sé Qué cómo se buena maneja onda. Sí, todo Puerto de Las eso. Palmas, el arrocero, el Pacú Es arrocero. al lado de lo de Pacú Arrocero, sí. Sí, sí, sí. No lo conocemos, no lo conozco, pero sabía que estaba en desarrollo y sería una muy buena excursión. Sí, estaría bueno que vayamos. No sé si con la facultad hacen así salidas y eso, bueno, este año, bueno, ustedes están en primer año, ¿no? Es medio complicado. Nosotros en periodismo teníamos que hacer muchas y justo fue el año de la pandemia y no, hasta teníamos que ir a estudios de televisión, a radios, a redacciones y no pudimos hacer nada de eso. Porque fue justo el año pasado, en tercero, cuando empezábamos a hacer esas. Casi todas las que hicimos fueron, por ejemplo, vayan a buscar una radio, pero eso era personal de cada alumno. Ahora, a través de la facultad no pudimos todavía hacer ninguna salida. Claro. ¿Y la facultad tiene algún convenio para hacer pasantías? Se supo firmar en algún momento, pero no te dan las pasantías. O sí sé que se firmó en 2018, cuando yo empecé la facultad. Y después cuando se hicieron las jornadas y eso en las facultades dijeron que fue para la foto y demás, pero que al final nunca era con Diario Norte, me acuerdo. Nunca tomaron a los estudiantes y demás, así que no sé cómo será con las otras carreras, pero con periodismo no hay pasantías, no hay nada. Bien. Bien, bien, bien. Bueno. No en esta materia, no, pero en formación en ética en los negocios, llevé a 2 o 3 empresas. Vamos a ver si este año puedo, a 3 empresas. Puedo enganchar alguien que nos visite y que nos cuente su visión de escenarios internacionales y demás. A mí me gusta hacer eso, me parece que enriquece bastante. Así que bueno, vamos a esperar que Juan Martín mande el link. ¿Qué están cursando ustedes ahora este año? Ahí subimos el link, profe, al chat. Ahí lo subimos con Brian, profe. Ah, bárbaro. Bueno, a ver si todos se pueden agregar al grupo. Así
mantenemos conectados por ahí. Ahí se están uniendo por lo que veo yo, profe. Ya me pude unir. Un éxito, chicos. Gracias. Yo cargo mi teléfono, profe, y me uno. Estoy sin batería. Bien, bueno. ¿Qué materias tienen ustedes este año? ¿Qué están cursando ahora? Costos y precios, comportamiento del consumidor 1, productos y servicios, formación de escenarios internacionales, y hay una más que yo no curso porque curso una de primero, que no me acuerdo el nombre. Exactamente. Las 5 primeras de segundo año de marketing. Ah, ustedes están en segundo año. Y en primer Yo- año... Además de esta, profe, investigación de mercado 1, decisiones de inversión, marketing digital y costos y precios. Ok, bien. Decisiones de inversión, Augusto, ¿es de tercero? Me parece que sí. Sí, es de tercero. Yo también curso esa decisión de inversión. Bien, listo. Ahí ya yo también me pude incluir. Ahí les paso la filmina de hoy, lo que se dio hoy en clase, la primera clase. Y bien, ya la semana que viene comenzamos con los check-in, comenzamos con los trabajos prácticos. Y si ustedes leen y siguen en la coherencia de las clases, no van a tener problemas en los parciales ni en los finales. Porque todo lo que hablamos después lo vemos en los parciales y en los finales, así que traten de seguir las clases básicamente. ¿Está? Bueno, profe, todo bien. Claro, como el agua. Bien. Bueno, nos vemos, chicos. Hoy terminamos, Hasta luego, terminamos profe, un gusto. bastante rápido, no sé qué Nos vemos, pasó. profe. Dale, chao, Nos chao. vemos, profe. Adiós, profe, Chao. gracias.